empezado, es importante que llegue a un final. Pero hay dos cosas. Una, que muchos de los que aquí están los jueves no estaban los martes. Primera cosa. No vamos a hacer todo de vuelta. Porque una por cuestión de tiempo, otra para que las personas que ya estaban los martes no les otra vez lo mismo. Y además porque tiene otra dinámica y otra dirección. O sea, en los martes, reunión de oración, hacíamos un estudio sobre el pecado relacionado a la oración. ¿Sí? Si bien la oración va a seguir siendo parte, porque vamos a ver el tema del pecado y nuestra relación con Dios, y la oración es parte de la relación con Dios, por supuesto, es una cuestión central, no va a estar enfocado específicamente en la oración, sino en cosas más amplias, una cuestión más general. Vamos a ver algunos conceptos más generales que no digo los martes, y los martes debemos empezar a hacer un detalle pecado por pecado que no vamos a hacer aquí. O sea, no voy a ir yo toda la semana con un pecado nuevo. Una porque es muy largo, sería eterno, no tendría un mal estudio. Y otra porque ya lo dijo Pablo. Hay gente que es inventora de males, dice Pablo. O sea, si es por poner pecado, podríamos estar eternamente, porque hay gente que inventa pecado. O sea, que podemos inventar pecado toda la semana, así que no vamos a hacer eso. Pero sí en algunos pecados puntuales nos vamos a detener, porque son pecados que tienen importancia en la vida cristiana y en la familia. Y vamos a hablar de cuestiones generales. Por ejemplo, un tema muy polémico que vamos a tratar aquí el día jueves, que es el tema de las maldiciones generacionales. Famoso y polémico tema de las maldiciones, de la iniquidad y tantas cosas que se escuchan por ahí. Muchas de ellas no son del todo correctas, que se escuchan en internet, por ejemplo. Vamos a ir bíblicamente al tema. ¿Sí? Así que vamos a ver todo eso en estos estudios de los jueves. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, o sea, en 2 o 3 jueves cerrar el tema. No es la idea que esto siga por siempre. Pero antes que nada vamos a ir a algunas cuestiones generales al principio. Así que no vimos los martes, vamos a introducir el tema de otra manera. Ahí habíamos visto la lista de los pecados, el fruto de la carne en Gálatas, etc. Y siempre enfocamos el tema en qué causa, qué consecuencias nos trae el pecado a nosotros. Yo habíamos puesto acá, a ver si lo tengo anotado, sí. ¿Qué cosas retiene la bendición de Dios? Son contraproducentes para nuestra vida, detienen nuestro desarrollo, nuestro crecimiento espiritual, atrae maldición a nuestra vida, ¿no? Le abre la puerta al diablo para que trabaje contra nuestra. Que eso lo hemos visto un poquito los días martes. Cómo el pecado nos perjudica. De hecho, sabemos que el pecado no es bueno y nos perjudica. Pero nunca hablamos del otro lado, la otra cara de la moneda. Siempre hablamos, qué mal, cómo me perjudica tal cosa, cómo me perjudica tal otra. ¿Y Dios? ¿Qué le pasa a Dios con nuestro pecado? O sea, porque estamos hablando de, vamos a enfocarnos en la relación. En una relación hay dos personas, Dios y nosotros. Sí, pequé contra el Señor, me arrepiento y bueno, el Señor me perdona y es cierto, ¿no? Sí, vimos la palabra del hijo pródigo la vez pasada, el martes. Sí, el hijo pródigo fue, se revolcó con los chanchos y otras cosas más que se revolcó, que no vamos a ir al detalle, ¿no? Y volvió todo roñoso, ¿no? Arrepentido de verdad. El padre corrió, lo estaba esperando, lo abrazó, le puso ropa. No dice que lo bañó, pero suponemos que lo bañó, no le habrá puesto la ropa arriba de la mugre del chancho. Lo bañó, le puso anillo, le hizo una fiesta, le mató el cordero gordo para que sea la fiesta. Y el corazón del padre, en todo ese tiempo que el hijo se fue, porque el padre dice que miraba todo el tiempo, no sabemos cuánto tiempo mirando, si volvía el hijo, ¿qué sentía el padre? ¿Qué pasaba con el corazón del padre en todo ese tiempo? Eso va a ser parte también del enfoque, o sea, cómo nos perjudica, que de hecho sí nos perjudica, pero qué pasa con Dios en esta otra parte de la relación. Porque es importante nosotros cuando cometemos un pecado, sepamos no solamente que tenemos perdón de Dios y que tenemos que volver y vamos a ver cómo trabaja el diablo en esto, pero saber que nosotros estamos haciéndole daño a alguien que nos ama mucho. Cada vez que nosotros pecamos, le hacemos daño. Y hay una cosa tremenda que una vez escuché y me dejó marcado, y aún así, marcado y todo, sigo pecando. Pues no me marcó tanto entonces. Porque esta persona decía, cuando uno peca, ¿quién vive dentro tuyo? ¿Qué sos vos? Templo del Espíritu Santo. ¿Quién vive? El Espíritu Santo. ¿Qué ve el Espíritu Santo en primera persona? Todo lo que vos ves. Porque está acá adentro. Cuando yo estoy haciendo algo, Él está en primera fila, viendo lo que yo hago. Eso debería nosotros marcarnos de tal manera que decir, el Señor está viendo en primer plano lo que yo estoy haciendo. Si hermanos, muchas veces aún así, a veces nos acordamos y decimos, no. Y otras veces nos olvidamos o queremos olvidarnos y hacemos igual. Y nos olvidamos
Biblia dice, no contristeis al Espíritu Santo, no hagan entristecer. Porque cuando el Espíritu Santo se entristece, se empieza a dejar de trabajar en nosotros. ¿Ya? Esto es muy importante que tengamos en cuenta en este estudio, que no lo vimos los martes, pero lo vamos a ver acá. Tengo algunas cosas marcadas, ¿no? ¿Qué es el pecado? Bueno, honrar el blanco, estar fuera de Cristo, básicamente. ¿No? Bueno, la ley busca que nos salgamos de Cristo, el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, ¿no? El pecado nos aleja de Cristo. O sea, ¿en qué sentido? No solamente una cuestión de distancia, sino una cuestión de parecido. Yo cuando peco, me parezco a Jesús lo menos posible, porque Jesús no pecaba. Cuando yo no peco y vivo en santidad, me parezco cada vez más a Cristo. El propósito de Dios es que con el modelo de Jesús, bastante alto el modelo, cada día nos parezcamos un poco más a su Hijo, que seamos conforme a la imagen de su Hijo. El objetivo de Dios es que nos parezcamos a Cristo. Cada vez que yo peco, voy un paso para atrás y me voy alejando de esa imagen. El propósito del diablo es que yo me aleje completamente y me vaya para ese otro lado, ¿sí? Pero vamos a ver también, cuando veamos tener maldiciones, cuánto tiene que ver Satanás en todo esto y cuánto no. Porque muchas veces no, la culpa del diablo, todo el diablo no aparece cuando uno dice diablo, no, porque dice los nombres aparecen, no aparece. No, pero podría aparecer un día, estoy cansado de que me culpen a mí de todo lo que voy a hacer. Así de cargo te va a hacer el diablo, porque lo culpamos al diablo de todo, ¿no? Diablo desgraciado, sí, me quedé dormido, no fui a la iglesia porque el diablo. No, que el diablo, la vagancia de quedarse ahí ¿no? En fin. Bien, el pecado no es una lista, sino un lugar donde nos posicionamos con nuestra acción, ¿no? La condenación es una elección del hombre. Cristo no vino a condenar, Juan capítulo 3, Cristo vino a salvar, pero el hombre amó más las tinieblas que la luz. Nosotros lo hemos visto también los días martes, un pasaje que me impactó mucho a mí, que está el famoso pasaje de Juan 3:16, ¿no? Vamos a leer a los que no estuvieron, lo voy a leer, el famoso pasaje de Juan 3:16, que todos conocemos de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sigue diciendo después, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, versículo 17, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas sus obras son hechas en Dios. Esta es la condenación, y siempre esto es muy importante, muy importante. Esta es la clave de la salvación y la clave de la perdición. La salvación es por creer en el unigénito Hijo de Dios. Si yo creo en Cristo, soy salvo. No es por acción, es por creer. Pero ¿cuál es la condenación? También está acá la condenación. Y esta es la condenación, dice el versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En definitiva, es un tema de fe, es un tema de amor. ¿Por qué hay que creer en Dios? Porque una vez que uno entra en una relación de fe con Jesús, va a ir amando a Jesús a medida que uno lo conoce. No solamente va creyendo en Él, sino que lo va conociendo y uno se va enamorando de Él, lo va amando. Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? No amo a Dios, me gusta más el pecado, me gusta más las tinieblas, entonces me sigo revolcando con los chanchos porque me gusta más revolcarme con los chanchos que ir a la luz. ¿Por qué no vamos a la luz? Bueno, acá sí, como el diablo, lo vamos a ver más adelante, trata de alejarnos de la luz, pero uno no viene a la luz para que nuestras obras no queden expuestas, para que no se vean lo malos que somos. Prefiero seguir escondido en las sombras, y de hecho muchas veces escondemos este razonamiento a través de diferentes argumentos, ¿no? No, yo no voy no voy a la iglesia, o no voy a orar, yo hice mal, pero no voy a ir a la presencia de Dios. ¿Cómo voy a decir todo eso? Voy a arreglar esta situación en la que me encuentro, en este pecado, voy a solucionar mi problema de pecado, cuando yo lo arregle, voy a ir a Dios. Ya como he dicho 1000 veces, esto es el razonamiento más tonto del mundo. Cuando yo esté sano, voy a ir al médico. Voy a curarme en mi casa tranquilo, voy a tomarme los té de hierro que hace mi mamá, y cuando me cure de mi enfermedad, voy a ir al médico. No tiene sentido, pero en la práctica lo hacemos todo el tiempo. Voy a arreglar mi problema yo solo, ¿cómo? ¿Con qué fuerza? Sin Dios es imposible vivir en santidad. Yo solo voy a ir, y entonces voy a ir a la luz. No, yo debo ir a la luz siempre. ¿Está
Está bien, es verdad. Puedo ser expuesto como que mis obras son hechas de Dios, o puedo ser expuesto como que mis obras no son hechas de Dios. Pero yo prefiero ser expuesto, que Dios trabaje conmigo y no alejarme de la luz. Porque alejarse de la luz, dice acá, es la condenación. El problema de la gente porque se va al infierno no es un tema de que, ay, ¿por qué te vas a entrar? Porque soy pecador. El problema del pecado está solucionado en Juan 3:16. Ahí sí solucionó el problema del pecado. El problema de la condenación está en Juan 3:19. Amaron más las tinieblas que la luz, ¿no? Yo tenía un cáncer incurable que se llama pecado. Y Dios dijo, tengo una pastilla que te va a curar el cáncer, se llama Jesucristo. Tomate esta pastilla y se acabó tu problema. Yo dije, no la quiero. Prefiero más esto. Esa es la condenación del mundo. La gente no se va al infierno por el pecado. Se va al infierno porque no quiere la solución que Dios le da, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Bien. Seguimos viendo algunas cositas que estamos viendo. Bueno, vemos cómo trabaja. Quiero llegar a una explicación central y después, esto es la introducción a esta explicación que voy a llegar, que a todos les va a encantar seguramente. ¿No? ¿Cómo trabaja Dios? El Espíritu Santo me lleva a arrepentirme, ¿no? Yo soy arrepentido, Dios me perdona, yo en gratitud, hay una actitud de gratitud hacia Dios y hay un cambio y una restauración en mi vida. ¿No? Yo me equivoqué, me arrepiento, Dios me perdona, yo doy gracias y Dios produce un cambio y una restauración en mí. ¿Sí? Así funciona el Espíritu Santo. ¿Cómo funciona el diablo? Él me acusa, o hiciste tal cosa, ¿no? Me produce culpa, me autobloquea, me aleja y siento que soy un fracasado. Otra vez caí en el mismo pecado. Uy, otra vez caí en el pecado. ¿Viste que sos un fracasado? ¿Viste que siempre pasa lo mismo? ¿Viste que no sirve para nada? Pero el Espíritu Santo no te va a decir nunca eso. Nunca el Espíritu Santo te va a decir, alejate de Dios porque vos sos muy sucio. Jamás Dios te va a decir, alejate de mí. Dios te va a decir, vení que te limpio. Vení, trabajemos en este problema. Siempre que yo cometo un pecado y hay algo que dice, no vayas a Dios, ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre me va a llevar a Dios, aún en pecado. Si yo digo, y Dios me trabaja con la culpa, además. Porque dice que, ¿quién acabó con la culpa? Cristo acabó con la culpa. ¿No? Uno cree, confiesa y se acaba el pecado. La culpa, el pecado no está más. Así que el que trabaja con la culpa es Satanás. Entonces yo me doy cuenta a dónde me llevan mis pasos, quién está orando detrás en esta acción. El pecado va a ser un producto mío. No culpemos al diablo por mi pecado. Vamos a ver este tema ahora. Es una cuestión mía el pecado. Pero ahora, ¿dónde voy yo con ese pecado? Sí puede ser una obra del diablo. ¿No? El diablo me va a tratar de alejar de Dios. En cambio, el Espíritu Santo me va a llevar a Dios. Eso es muy importante para darnos cuenta de a dónde viene lo que yo estoy actuando, lo que yo estoy pensando, cómo me siento. Porque hay un sentimiento de fracaso en el pecado cuando uno reincide. Y ese sentimiento de fracaso no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. ¿No? Como alguna vez pasar en una prédica, yo no abandono. Si caigo, me levanto otra vez. ¿No es cierto? Porque ¿quién? El único que no cayó nunca es Jesús. Además, todos hemos caído, nos tenemos que levantar una y 1000 veces. Bien. Y ahora vamos a ver este tema que me pensé esto. Mucho largo. Ustedes saben que hay mucho para la frente que me gusta, pero yo dije esta explicación la quiero hacer. Esta explicación la quiero hacer, ¿no? Así que voy a disfrutarla. Porque para entender el tema del pecado, por supuesto que hay que entender lo fundamental, lo lógica, qué cosa hay que entender. La relatividad general de Einstein, por supuesto, obvio, ¿no? Si uno entiende la relatividad de Einstein, no puede entender el tema del pecado. ¿Cómo es el tema de Einstein? No es broma, ¿no? Pero no sé. A ver, vamos a ver si puedo explicarme bien con este tema. Es un tema un poco complicado, síganme. Yo iba a traer un ejemplo, iba a traer todo un pedazo de pantimedia, pero necesitaba mucha producción. El tema de la pantimedia, explicar la pantimedia, poner un pedazo de piedra, en fin, voy a seguir dibujándolo. El tema es así. La ciencia descubrió varias cosas. Entre ellas, que el universo no es infinito. El universo tuvo un principio. ¿Sí? Eso está demostrado hasta el cansancio. No hay duda ninguna que el universo tuvo un comienzo. La pregunta es que yo me hacía cuando era chiquito, ¿y de qué está hecho el universo? La ciencia nos dio la respuesta. El universo está hecho de espacio-tiempo. O sea, el material de que está hecho el universo es espacio
espacio y tiempo. Están unidos. El espacio y el tiempo no se pueden separar. Cuando yo camino en el espacio y tengo que emplear tiempo, son inseparables del espacio y del tiempo. El universo está hecho de espacio y tiempo. Pero el universo, ese material, ese espacio y tiempo, es flexible, no es constante. Puede estirarse o puede no estirarse. ¿Sí? Como si fuera una pantimedia, como si fuera un pedazo de hule. ¿Se estira o no? Usted me dice, está loco. ¿Cómo es eso? Sí, está demostrado por los astrónomos lo siguiente. Ustedes tienen acá la Tierra y una estrella, ¿no? Mide la distancia que demora la luz, cuánto demora la luz en llegar. ¿Sí? 6 meses después, mide, pero con el Sol acá, puesto muy cerca de la trayectoria de la luz. Y lo que demostró la ciencia es que esto es así. Y el trayecto se hace más largo. El Sol atrae, tuerce el espacio-tiempo y hace que el trayecto de la luz sea más largo. Parece una locura, pero es así. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el pecado? Ya van a ver. Síganme que no nos voy a desordar. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el espacio-tiempo es deformado cuando hay un objeto muy pesado. En este caso el Sol, la Tierra. Ese objeto pesado que tiene masa tuerce el espacio-tiempo, lo estira. Lo hace estirar. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que estira el espacio-tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con el pecado? Ya van a ver. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas, que la gravedad, no es que las cosas se caigan. La gravedad que produce este objeto pesado es una torcedura en el espacio-tiempo. Tuerce el universo mismo. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Que las cosas no caen por la gravedad. ¿Sí? Significa ni más ni menos que eso. Las cosas también están locos. Si yo hago esto, se cae. ¿Cómo que no se cae por la gravedad? No, saben que no. Parece que se cae porque estamos en una distancia muy corta, pero no se cae en realidad. Porque si fuera así, que donde hay gravedad las cosas caen, ¿por qué la luna no se nos cae en la cabeza? ¿No debería caerse la luna en nuestra cabeza si fuera tan simple como que hay gravedad y las cosas se caen? Pues la luna no se nos cae en la cabeza. ¿Hay alguna razón por la cual no caen las cosas por la gravedad? Porque las cosas no caen. Las cosas son atraídas por el objeto que tiene masa, y en el caso de la luna, la velocidad que lleva hace que la cosa esté cayendo permanentemente, pero no cae. Está por caer, es como que está en un pozo, ¿no? Un pozo, y la cosa gira en torno al borde del pozo, se está por caer en el pozo, pero no se cae. Y vuelve a girar. Está cayendo todo el tiempo, pero nunca termina de caer. La palabra es deslizando. Está siendo atraída, pero no está cayendo, porque las cosas no caen. Las cosas son atraídas, las cosas se deslizan. ¿Sí? Ahora se entiende un poco dónde voy. Búsquenme por favor uno que me busque Santiago 1, 14 al 16, y otro que me busque Hebreos 2, 1 al 4. Hebreos 2, 1 al 4, Santiago 1, 14 al 16. ¿Cuál tiene? Santiago. Primero Hebreos. ¿Quién tiene Hebreos? Hebreos 2, 1 al 4. Dice, alguien tenga un valiente. Bueno, un cobarde entonces, hay un valiente. Hebreos ¿cuánto? 2, 1 al 4. Amén. A ver qué dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Bien. Ahí dicen dos cosas muy importantes. Una, que tengamos cuidado, y siempre se usa este pasaje para hablar de que la salvación se pierde. Y no está hablando de eso, y no vamos a meternos en el análisis teológico del asunto. Pero sí dice, no sea que nos deslicemos, que nos resbalemos, que nos movamos quiere decir realmente en el original, que nos estemos moviendo en esa dirección. ¿Sí? Y después más adelante dice, versículo 4 que decía,
nos deslicemos. Y tampoco, cuídense, ¿no? Cuídense, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos esto? ¿Cómo escaparemos de esa fuerza de atracción? Porque así como la luna no cae, tampoco sale disparada. En Santiago 16. Un momentito, ustedes no me vayan ahí, téngalo ahí. Se dan cuenta que la luna no cae, pero tampoco sale disparada. Está siempre atraída y capturada por la Tierra, así como la Tierra está capturada por el Sol. Hay una fuerza que la atrae, hay algo que la atrae y la mantiene ahí. No cae, se desliza todo el tiempo hacia acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Ojo con eso. ¿Y qué dice de Santiago 1, 14 al 16? Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, desde que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Bien. Fíjense una cosa importante. Cuando uno es atraído, ¿no? Dijimos que uno no se cae, nadie cae en el pecado, uno se desliza hacia el pecado y es atraído por ese pecado, y ese pecado, la fuerza que actúa, tiene un nombre muy extraño, se llama concupiscencia. Palabra extraña, ¿no? Uno va a predicar a la gente cuando conoce, deja la concupiscencia. Nadie entiende, pero ¿qué es ni más ni menos la concupiscencia? ¿Qué es eso, esta palabra tan rara? ¿Qué es? Dice, cada uno de su propia concupiscencia, que cada uno tiene la suya. No todos tenemos las mismas, cada uno tiene su propia concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Su propio ser. ¿Pero qué es exactamente? Ojo con eso, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es exactamente? Usted que todo el tiempo me acusa a mí, ¿no? No quiere decir nada. Acá no dice nada. ¿No? La concupiscencia son nuestros propios deseos carnales, nuestros propios deseos que nos atraen, ¿no? Y todos tenemos nuestra propia, porque cada uno tiene una debilidad diferente, una o varias, pero diferente, no todos tenemos la misma debilidad. Como yo dije la vez pasada, yo no tengo debilidad por mi vecino. Gracias a Dios, no es mi debilidad, no es mi problema con mi vecino, la verdad que no soy atraído por la vecina, la verdad, ¿no? Pero tengo otras debilidades. Y cada uno tiene, capaz que a uno sí le trae a su vecina. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No vale que no le traiga a ninguna vez. Bueno, Porque si no, ahora entender. esto como... ¿No? Ojo que la ira también es una Ahí hay otra concupiscencia, ¿eh? Ojo, Laura. La ira también es una debilidad, ojo, la ira, el enojo, las peleas, cada uno. Bien, ¿qué dice? A ver. En la moral católica, deseo de bienes terrenos y en especial apetito desordenado de placeres deshonestos. Horrible. Sinónimos: incontinencia, lujuria, impudicia, sensualidad, voluptuosidad, lascivia, deshonestidad. Sí, bueno, va un poquito para un lado otro con los sinónimos, pero la definición está buena, ¿no? Es el deseo, lo que yo quiero, mi carne, yo quiero esto. Pero Dios quiere otra cosa porque yo quiero esto, ¿no? Amamos más, dice, las tinieblas. ¿Qué es la concupiscencia? Mis tinieblas, mi debilidad, lo que a mí me atrae, ¿sí? Y eso no me hace caer en pecado. Como dijimos, nadie cae, me hace deslizarme hacia el pecado. Como leímos recién en Santiago, somos atraídos por eso. Nos lleva como la tierra lleva a la luna, nos atrae, nos lleva. ¿Sí? La tierra se mueve y ¿dónde va la luna? Detrás de la tierra. No está estática la tierra va girando alrededor del sol y la luna ¿dónde va? Va atraída, va pegada a eso, porque es atraída por eso. Y nadie dice cuando es tentado que Dios lo tienta, no. Tampoco diga que Satanás lo tienta, aunque a veces sí. De su propia, porque si yo no tuviera una debilidad X, ¿no? Satanás no, como doy el ejemplo la vecina. Mi vecina no me da ningún tipo de... Satanás puede traerme a la vecina acá, como que nada, ¿sabes? ¿Sí? En parte porque... No es un problema con el vecino. No porque mi esposa me vaya a fajar como en el caso de la otra, sino que mi vecina me parece espantosa, o sea, no me atrae para nada, ¿bien? Pero puedo tener otra debilidad, ¿no?
Shakira, o etcétera, porque cada uno tiene la suya, cada uno de su propia, porque cada uno tiene la suya, es atraído y seducido. Y yo busqué algunos ejemplos acá para que se entienda esta cuestión, porque ya es muy teórico esto. Algunos ejemplos prácticos de la Biblia de personas que son atraídos, fueron atraídos, se deslizaron hacia el pecado. El ejemplo número uno es Lot. Todos conocen la historia de Lot, y si pasa a Lot, le caemos con un garrote en la cabeza. Qué barbaridad lo que hizo con las hijas, un degenerado. Pero si ustedes se fijan en la historia de Lot, de hecho en el Hebreos capítulo 11, donde habla de los héroes de la fe, está Lot como un hombre de fe, como un hombre que se indignaba ante el pecado. O sea, Lot no era un tipo corrupto. ¿Qué le pasó a Lot entonces? Lot salió de la tierra de allá de Ur de los Caldeos con Abraham. Cuando salió con Abraham, él tomó la promesa de Abraham y fue con Abraham. Durante gran parte de ese trayecto de vida, ¿quién era el heredero de Abraham? ¿Quién fue el heredero de Abraham durante todos esos años? Abraham no tenía hijos, ni tenía tampoco todavía promesa de Dios de hijos. Estamos hablando porque Abraham salió de Ur, se quedó en Harán hasta que el padre murió. Décadas y décadas, y después salió para Canaán, y después, estando en Canaán un tiempo, recién Dios le prometió un hijo a Abraham. Todo ese lapso de tiempo, el heredero natural, antes que Lot se separara, se separaron, era Lot, porque el único heredero de sangre que él tenía era su sobrino, y iba con él junto con su llamado. En un momento, no Abraham y Lot, sino sus siervos, sus empleados, se pelearon porque la tierra era mucho ganado de poca tierra, y se separaron, decidieron separarse por las buenas. Entonces, Abraham le dijo a Lot, Abraham a Lot, andate a Sodoma. Tenés toda la tierra, elegí donde vos quieras ir. Donde vos vayas, yo voy para allá. ¿Qué eligió Lot? Dice que fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca de Sodoma. Hasta que terminó en Sodoma. Una ciudad terriblemente corrupta, dice que él afligía su alma, dice Hebreos capítulo 11, viendo la corrupción de la ciudad, sin embargo se quedaba ahí. Y no solamente se quedaba en Sodoma, sino que en Sodoma creció, que eso no me dijo que se sentaba a las puertas. En ese entonces, las personas que se sentaban a las puertas eran como jueces, eran personas importantes. O sea que Lot que se sentara a las puertas de la ciudad implica que Lot era un hombre importante en la ciudad, un hombre muy importante, y de hecho después se hizo más importante. Porque vinieron los enemigos de Sodoma, se llevaron al cautivo un montón de gente, entre ellos Lot. Vino Abraham, rescató a Lot y a un montón, y vuelto Lot, su tío salvó la ciudad. Imagínense, después de eso era un gardel, en Sodoma, en la ciudad corrupta, en la ciudad que querían tirarse a los ángeles, en la ciudad que, cuando se fueron a violar a los ángeles, Lot dijo, le entrego a mis hijas. Y los tipos no quisieron a las hijas, porque querían acostarse con los tipos. Así era Sodoma, a ese nivel, terrible. Sin embargo, vivía ahí. ¿Cómo llegó a esa situación? Se fue deslizando poquito a poco, ¿no? Fue poniendo sus tiendas poquito, porque la traía. Ay, mira qué linda ciudad, mira cuántas luces, mira cuántas comercios, cuántas cosas se puede hacer ahí. Y terminó metido ahí. Él y toda su familia. Pero cuando se fueron, ya estaban ahí asentados, sus hijas tenían novios ya, tenían prometidos. Los ángeles sacan a toda la gente. Los novios no quisieron irse con ellos. No quisieron irse, se fueron. Lot, su esposa y sus dos hijas. Pero era tan fuerte la atracción de esto que su esposa no quería dejarla. Y cuando se dijeron, no vienen atrás, ¿qué hizo la mujer de Lot? No quería dejar eso, porque ahí era su lugar de gloria. Era lo que ellos querían, estaban en Manhattan, y no querían dejar todo lo que tenían. Y ella miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. ¿Se entiende cómo se fue? Fíjese que él no cayó en pecado, después terminó con las hijas y todo lo que sabemos que pasó. Pero no es que cayó un día borracho con las hijas. Toda una situación de años, de arrastre, de deslizamiento, de atracción que terminó en eso. ¿Se dan cuenta cómo hay un proceso? Nadie cae en pecado de un día para otro. No es que yo estoy bárbaro hoy, lleno del Espíritu Santo, y mañana, hoy, cae en pecado. No. Hay un proceso, hay un deslizamiento, hay un trabajo de mi propia carne en eso. Otro ejemplo más famoso, David. Ay, David un día se
vio a la vecina bañándose. Otra vecina. No, la vecina, él tenía reloj con la vecina. ¿Y qué pasó? Terminó con la vecina. ¿Fue así, tan así en realidad? ¿Dónde tenía que estar David? En la guerra, estaban todos en la guerra, en el tiempo que los reyes salían a la guerra. Estaba todo el ejército con el arca de Jehová en la guerra, allá, en otro país. ¿Dónde tenía que estar él? En la guerra. ¿Dónde estaba? En la casa. Temprano te buscaré, bla, 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 bla. Mediodía, durmiendo. Levantan, ¿no? Pancho. La vecina. Si él no hubiera dejado de hacer un montón de cosas que tenía que hacer para llegar ahí, no hubiera llegado a la situación de la vecina. Pero aún así está la vecina. Él podría haber dicho no. Pero que dijo, pero es la vecinita, ¿no? Como él tenía poder, ¿no? Tráigamelo. Como él era el rey, se lo que le trajeron a la vecina y que encima era la esposa de un hombre de confianza de él, porque no es que estaba en el palacio del rey y al lado vivía cualquiera, no, la gente que vivía al lado del palacio del rey era gente importante, era uno de los valientes de David, el marido, un hombre importante, y el papá de ella también era importante, y el abuelo de ella era el consejero principal de David. O sea, no es que al lado de David vivía cualquiera, pero una mujer que tenía un montón de familiares importantes y estaba ahí, bañándose no sé por qué razón, en el patio, sabiendo que ahí estaba la azotea del rey. Bueno, pero la culpa no es de ella, o la principal culpable que es. La principal culpable es él. Él es el responsable, ¿no? Porque siempre le caemos ¿no? a la mujer. Pero, ¿quién era el rey? ¿Quién tenía la autoridad de traer a la mujer y hacer lo que quería? Él. ¿Quién tenía que estar en la guerra? Él. Pero él se fue deslizando. Pasitos y pasitos y pasitos. Y su debilidad eran las mujeres. Y terminó por la vecina. No fue que un día para otro cayó. ¿Sí? Fue dejando de hacer cosas que él tenía que hacer. Y otro ejemplo es Salomón. El hombre más sabio que ha existido, el hombre más rico, el importante rey de Israel, hijo de David, construyó el templo del Señor. Fabuloso. Pero ¿qué hizo además de construir el templo del Señor? Que Dios le dio promesas, que Dios le manifestó su gloria, que cayó fuego, que mostró la gloria de Jehová en el templo. Ese mismo Salomón que escribió los proverbios, que escribió Eclesiastés, que era un hombre muy sabio, le gustaba también, para igual que su padre, las polleras. Como era millonario y era poderoso, traía polleras de todas partes, de Israel y de afuera. ¿No? Se casó con la hija del faraón de Egipto, mujeres de Fenicia. Y a él le gustaba agradar a sus esposas. Como sus esposas eran todas paganas, cada una traía a su Dios, no tuvo que decir, ay, cómo extraño adorar a Baal, ay, acá no tenés un templo. ¿Yo qué hago que un templo Baal? Ay, yo como extraño adorar a Moloch, mi Dios tan hermoso. Yo tengo un templo Moloch, no hay problema. Y enfrente del templo de Jehová fue haciendo templos para sus mujeres. Para Moloch, para Baal, para Acera, con todo lo que implicaba los cultos terribles que eran esos, de todas clases de barbaridades, enfrente del templo de Jehová. El tipo se fue haciendo cada vez más corrupto, más amargoso. Uno lee algunas partes de Desafío, que era un hombre amargado, no decepcionado de la vida, producto de todo lo que había hecho, y terminó en qué? En la corrupción más terrible. ¿Por qué? Porque se fue deslizando. Dios le ha dicho en 2 Samuel, cuando haya rey, el rey no puede tener muchas posesiones y no puede tomar esposas extranjeras. ¿Qué hizo él? Se llenó y se corrompió con las mujeres que lo rodeaban. Y terminó él corrompido en eso. ¿Se dan cuenta cómo nadie cae en pecado? Uno se desliza siempre. Lo mismo pasa con nosotros. No es que yo caí, ¿no? Póngale que mi debilidad es, no sé, la comida, ¿no? No es que yo un día pasé por ahí, pasé por el negocio, no sé cómo este ejemplo, pero bueno. Mi debilidad es, no sé, el queso, vamos a imaginar. Me gustan las hordas de queso. ¿No? Queso Adler, ¿no? Con queso con roquefort. Imagínense que esa es mi debilidad, el Adler con roquefort. No es que yo un día iba por la calle, alegremente caminando, bajé el colectivo y había un tipo en la esquina, Roquefort, queso Adler, Roquefort, dame uno. Nadie anda vendiendo queso Adler, Roquefort en la esquina. No. ¿Qué pasó? En el almacén de allá, de la otra cuadra, hay un tipo que tiene una fiambrería que vende, entre otras cosas, Adler, Roquefort. Entonces yo me tuve que caminar esa
Para demostrar que yo en realidad tengo fuerza de voluntad. Fácil. Voy a entrar, pero no voy a comprar el roquefort. Voy a estar ahí, para que vean que yo puedo estar frente a la tentación y no ceder a eso. Bueno, lo voy a comprar, pero no me lo voy a comer. Lo voy a tener en la heladera como un recordatorio de que yo digo, puedo manejar el pecado en mi vida, pero no caer en él. Lo voy a tener ahí en la heladera. Le doy una mordidita, pero así funciona el pecado. Voy cediendo, voy acercándome de poquito, me voy deslizando hacia él, porque soy atraído por lo que me gusta. En este caso, el delicioso habla de lo que fuerte. ¿No? Yo busco los peores, pero no voy a revelarles cuáles son mis verdaderas debilidades. Te voy a contar. No, el lado de lo que puedo, la vecina, cosas que ya sabemos que son fiestas físicas. Bueno, creo que me gusta más el Roquefort que mi vecino. Bueno. Todo tenía que grabar, lo voy a grabar igual. Y así viene mientras la vecina, Hablaba de la otra vecina. después voy a explicar, ¿te acuerdas, no? No podemos. ¿Alguna vez en el vecino, por favor, no le cuentes nada de esto? En fin, ¿se dan cuenta cómo funciona el tema del pecado? Nadie cae en pecado. Somos atraídos por nuestras propias debilidades. Por eso que yo hablamos la vez pasada en la prédica, tenemos, una de las cosas que tenemos que hacer es identificar nuestras debilidades. Saber cuál es mi debilidad. Saber que si mi debilidad es tal cosa, yo me tengo que cuidar de esto. Porque si yo, no está bien, soy débil, no importa, el Señor está conmigo. Si yo no, por ahí me va a entrar el diablo. Por ahí me va a entrar, no el diablo. A veces yo mismo, porque a veces ni siquiera hace falta que esté el diablo. No es que el diablo me empujó a comprar el Roquefort. Fue mi propia concupiscencia, mis propios deseos el que me llevó a eso. Entonces yo debo identificar primero cuál es mi debilidad, con qué cosas tengo problemas y cómo lucho contra ello. ¿Sí? Es muy importante descubrir esto. Yo tengo acá un versículo que no me acuerdo por qué lo tengo. Alguien que me lo lea que seguramente es pertinente porque está junto al dibujo este, que es Isaías 59, 1 y 2. ¿Qué dice? A ver. Isaías 59, 1 y 2. ¿Qué dice? He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bien, ahí vemos cómo el pecado nos separa de Dios. ¿Por qué? A ver, esto es importante también. Si uno realmente es cristiano, si uno realmente es salvo, si uno realmente fue lavado por la sangre de Cristo, ¿tiene alguna posibilidad Satanás de llevarnos con él al infierno? ¿Qué piensan ustedes? Si realmente yo fui salvo, si realmente fui lavado de verdad por la sangre del Cordero, si realmente soy de Cristo, si el Espíritu Santo de Dios vive en mí, si tengo las arras del Espíritu, ¿puede Satanás algún día tenerme? ¿Qué piensan? Esto es uno de los problemas polémicos. Yo no voy a entrar en la polémica si la salvación se pierde o no. Yo creo que no cuando se tiene, lo que sí creo que mucha gente que cree tenerlo no la tiene, pero cuando se tiene, no. Satanás, una vez que yo soy de Cristo, de hecho eso significa las arras es la garantía. Yo te doy un adelanto de que esto es mío. Yo pagué por esta casa la seña, no se la podés vender a nadie más. Eso significa, o sea, si yo tengo la garantía de Dios, nadie más puede tenerme, solamente Él. Satanás no puede tenerme. Y entonces, ¿por qué está interesado en hacer pecado? ¿Se dan cuenta? Es importante esto. Satanás no está interesado en hacernos pecar para llevarnos con él al infierno. Está interesado en hacernos pecar porque nuestro propósito no se lleva a cabo. Si la iglesia se revuelque en el pecado y nosotros individualmente nos revolcamos en el pecado, estamos siempre estancados en el lodazal del tipo pródigo y nunca llegamos a cumplir el propósito de Dios. Nos olvidamos, nos alejamos, Dios deja de trabajar, como hablamos recién, hacemos distancia con Dios y sin Dios no tenemos poder. Sin Dios no tenemos luz, no tenemos revelación, no podemos ver los propósitos de Dios y nos quedamos estancados siempre en el mismo lugar. El propósito del diablo de hacernos pecar es detener
gran parte malogrado. La iglesia se ha detenido, muchas veces por pecado y muchas veces por pecados que ni ve. Porque hoy la iglesia, por ejemplo, la moda es el tema del dinero, ¿no? Lo que más se ve, la prosperidad, cada uno, y como, esto es como la concupiscencia, cada iglesia tiene su propia concupiscencia, porque no es que hablamos siempre de aquellas grandes iglesias que están volcadas a lo material, porque es su debilidad. La gente que va ahí, ¿qué va buscando? Eso. Entonces se llena de gente buscando eso y viven para eso, y su único tema en la vida, en realidad, ¿qué están buscando? Su propia concupiscencia. No busca la voluntad de Dios. Pero así como pasa eso en esas iglesias, cada iglesia o cada grupo de personas tenemos nuestras propias debilidades, que nos estancan cuando caemos en pecado. Entonces también es importante a nivel personal y a nivel de iglesia ver cuáles son nuestras debilidades. ¿Por qué fallamos en tal o cual cosa? ¿Cuál es la raíz del problema? Para poder superar ese pecado, esa dificultad, ese engaño del diablo y poder ir por del propósito que Dios quiere aquí, en este tiempo, por nosotros. Muy importante entender también eso. Cómo el pecado hace división entre Dios y nosotros, y al hacer esta división nos detiene de nuestro propósito y de nuestro llamado. Bien, vamos a hacer una especie de cierre, porque ya es tarde, con este tema. A ver, hay un montón de cosas que hemos visto, que hablamos los días martes. Por ejemplo, el tema de por qué yo estoy atado a ciertas cosas, ¿no? Habíamos visto el tema de la historia de cada persona, o sea, ¿por qué tengo la concupiscencia que tengo, ¿no? Si bien mucho tiene que ver con mis bajos deseos, mis malos deseos, muchas veces tiene que ver con cosas que me han marcado la vida, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene que tener la heladera, yo leí una vez pasado un caso de un hombre que tiene que tener la heladera llena de cosas. Y claro, al tener la heladera llena de cosas, el tipo se la pasa comiendo. ¿Por qué? Porque él de chiquito pasaba hambre y la heladera siempre estaba vacía. Y él dijo, yo no voy a permitir que ahora que yo puedo y tengo, que mi heladera esté vacía. Y el tipo tiene llena de cosas que ni siquiera necesita. Entonces, claro, al tener tanto, se la pasa comiendo, su debilidad termina siendo teniendo una raíz en su pasado. Muchos de nuestros problemas tienen raíces en cuestiones que pasaron en nuestra infancia, en nuestro pasado, cosas que nos pasaron, cosas que nos marcaron. Y eso también lo usa el enemigo para trabajar sobre esas cosas. Por eso que también es importante ver, descubrir y solucionar esos problemas. Si bien no todos los problemas de pecado tienen que ver con esto, mucho se trabaja con el tema de cuál es el origen del pecado en mi vida, ¿sí? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué siempre caigo en este mismo error? ¿Qué hice mal? Es importante plantearse por qué tengo la debilidad que tengo. O sea, es importante plantear cuál es mi debilidad. Bien, eso es el primer paso. Pero ¿por qué tengo esa debilidad? ¿Y por qué siempre lo mismo? ¿Por qué siempre caigo en el mismo error? ¿Por qué siempre caigo en el mismo pecado? ¿Por qué siempre me atraen las mismas cosas? Otro ejemplo, las personas que siempre están con las mismas parejas, se cambian de pareja, pero siempre el tipo es un golpeador, un tipo que la maltrata. ¿Por qué siempre eligen el mismo modelo? Porque hay algo en tu pasado que lo lleva a elegir ese cosa. ¿Me explico a qué vamos? O sea, cada pecado tiene una explicación. Y es importante también descubrir por qué mi debilidad es la debilidad que es y por qué no otra. ¿Sí? Eso es importante que lo veamos. Identificar los pecados, no convivir con ellos, etc. No convivir es importante también. Muchas veces nos acostumbramos tanto, esta es mi debilidad. Ya saben. Ya saben que mi problema es este. Todos lo saben que mi problema es este. Entonces, ya saben que me enojo con cosas. Entonces, lo aceptamos como que es natural. Yo soy así. Y ahí, a eso me refería cuando yo le decía, ojo con eso. Hay una cuestión importante que está en Romanos. Una vez lo leí en un libro, nunca lo había visto y cuando lo leí tenía razón el tipo. Romanos capítulo 7, el pasaje más depresivo de la Biblia, Romanos capítulo 7, donde dice, no, lo que yo no quiero eso hago, ¿no? Yo no quiero hacer esto, pero lo sigo haciendo igual, caigo en esta cosa, qué terrible. Dice así, Romanos 7 ya digo versículo.
mora en mí. Esto es muy importante. Una vez una chica decía soy una basura, siempre me hago las mismas cosas, no sirvo para nada. Y este pastor, este predicador, le dijo, si vos tenés una astilla en la mano, esa astilla te va a producir dolor. Una astilla o una que una abeja, ¿no? Te va a producir dolor, porque una abeja en la mano, ¿no? Te va a producir dolor, ¿cierto? Sí, te va a producir problemas, malestar. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Suicidarte, cortarte la mano o sacar la astilla. Porque lo que te está causando problemas no sos vos, es la astilla que está en tu mano. Dice, yo no soy yo, es el pecado que vive en mí. Por eso es importante entender que la concupiscencia, si bien está en mí, no es mi esencia, no es la voluntad de Dios que yo sea esto. La voluntad del Espíritu Santo es transformar, es hacer una nueva criatura en mi vida para que esto ya no sea así. Si yo me acomodo a esto, yo soy así, total, esto es parte de mí, estoy perdido. No puedo aceptar yo que esto soy yo. Es el pecado que vive en mí, es la astilla que está en mi vida que yo debo eliminar de mí. Porque si yo lo acepto como parte de mí, siempre voy a hacer el pecado en esa área, siempre voy a estar condenado en esa área. Nunca voy a vencer porque, no, yo soy así. Ya saben que soy yo, no. Ya saben que yo soy tacaño, ya saben, yo soy así. No, yo no soy así. Y si soy así, el propósito de Dios es que yo no sea así. Eso se llama santificación, regeneración. El Espíritu Santo trabajando para que yo sea como quién, como Cristo. Para que yo no sea esto, para que yo sea Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es importante. No soy yo, es el pecado que mora en mí. ¿Sí? Es importante que entendamos. Bueno, vamos a dejar acá, porque igual llegamos tarde, pero no es culpa de la gente que ya me llevaron. Así que bueno, una introducción general para entender cómo trabaja el pecado en nuestra vida. La semana que viene vamos a ir con una cuestión un poco más específica. Vamos a hablar un poco del tema de por qué me pasa lo que me pasa. ¿Es una maldición? ¿Es culpa de mi abuelo? ¿Es culpa de mi tatarabuelo que es otra cosa? No estoy condenado porque mi abuelo es otra cosa, estoy perdido y seré siempre otra cosa porque mi abuelo es otra cosa, porque estoy en una maldición. Vamos a ver ese tema la semana que viene. Maldiciones generales.